Bueno, vamos a continuar. Para esto tenemos un simposio bastante interesante, como les comentaba, sobre manejo de la diabetes mellitus tipo 2 en el niño y adolescente obeso, manejo dietético y otras alternativas de manejo. Para esto, bueno, yo quiero dar la introducción a la doctora Ninel Coyote. La doctora es pediatra endocrinóloga, fundadora de la Clínica de Diabetes Mellitus del Hospital Infantil de México Federico Gómez, socia fundadora de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y miembro titular de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, a quienes pido un fuerte aplauso y quienes cedo la palabra. Buenas tardes. Primero que nada quiero dar las gracias a los organizadores de la Conferencia Anual de Síndrome Metabólico por la invitación. El simposio lo vamos a dividir, voy a dar una pequeña introducción, posteriormente la doctora América Miranda Lora nos va a hablar del manejo farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2 en el niño y adolescente obeso. Después la doctora Patricia Medina Bravo nos va a hablar sobre el manejo dietético, la importancia del ejercicio y otras alternativas de manejo en el paciente con diabetes, en el niño con diabetes mellitus tipo 2 y obeso. Y para terminar, yo les voy a hablar un poquito sobre la importancia de la educación en el manejo de estos pacientes. Todos ustedes saben que el año pasado nos reprobaron, ¿sí?, en la lucha antiobesidad. Y esto se debe a que nos declararon para ocupar el deshonroso primer lugar de obesidad infantil. Esto es algo que ya se venía a venir. Desde la encuesta nacional de nutrición del 2006, cuando se comparó 1999 contra 2006 y se observó que con excepción de los menores de 5 años, en todos los grupos etarios de los niños había habido un incremento muy importante de la obesidad. Como ustedes ven, creo que existen otras mejores formas de ser un país grande. Se sabe que junto con este incremento en la obesidad infantil ha aumentado progresivamente la diabetes mellitus tipo 2. Y esto no, aunque mal de muchos, a veces es un consuelo, no nos debería de consolar. Esto es a nivel mundial. No solamente México ha notado estos cambios epidemiológicos. Vean ustedes la frecuencia de diabetes mellitus tipo 2 en 1990. Solamente el 1 a 2% de los niños que desarrollaban diabetes mellitus eran tipo 2. Para 1994, y solamente estamos hablando de 4 años, esto subió al 16%. Y 5 años después, reportan una frecuencia de todos los niños con diabetes de recién diagnóstico que el 25 a 30% son tipo 2. Actualmente, las diferentes publicaciones a nivel internacional nos hablan de que de todos los niños diagnosticados con diabetes, la tipo 2 puede ser hasta el 45%. ¿Qué quiere decir? Que casi la mitad de los niños que se diagnostican con diabetes son tipo 2. Y de ellos, en una frecuencia del 30-80% tienen obesidad. Esto es algo que ya se conocía. Ahí tienen ustedes un mapa
de la Federación Internacional de Diabetes. Y específicamente hablando de México, dicen que en 2010 el porcentaje de personas con diabetes mellitus entre los 20 y los 79 años, que eso es algo muy importante, prácticamente no se encuentran publicaciones respecto a niños. Es el 10.1%, lo que equivale a 6.826.354 personas. ¿Y cuál es el pronóstico que hacen? Esto se parece a los pronósticos deportivos. Para 2030 va a ser el 12.9. Somos uno de los países con una alta prevalencia de diabetes mellitus. Y ustedes ya vieron cómo participa no solamente la obesidad, sino hasta el grupo étnico al cual pertenecemos. La OMS declaró que la diabetes mellitus es una amenaza mundial y que la prevalencia de ella va a aumentar en forma alarmante. Los pronósticos que se hicieron en 1995 dijeron que para el 2010 iba a haber 239 millones, pero resulta que en 2007 ya existían 246 millones, que significa 3 años antes se había sobrepasado este pronóstico. Para el 2015 ellos hablan de 380 millones y que esta enfermedad cada vez va a afectar más a personas jóvenes, lo cual nos deja un panorama terrorífico. Las complicaciones crónicas se van a presentar en adultos jóvenes. Los epidemiólogos dicen que esta generación es la primera generación que se va a morir antes que sus padres y que no va a alcanzar ningún presupuesto de salud para el manejo de este tipo de pacientes con todas sus complicaciones. Antier, las declaraciones del secretario de Salud de nuestro país dijeron que para 2017 el simple manejo de pacientes con obesidad se iba a gastar todo el presupuesto en salud. Vean ustedes el panorama tan triste que tenemos para el futuro, todo el personal de salud. Le voy a ceder la palabra a la doctora América Miranda Lora. Ella es pediatra endocrinóloga, maestra en ciencias, alumna del doctorado y actualmente está laborando en el departamento, la subdirección de investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y nos va a hablar del manejo farmacológico de estos pacientes. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar del tratamiento farmacológico de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes pediátricos. La información en la literatura internacional acerca del tratamiento específicamente farmacológico para pacientes pediátricos es muy limitada al momento. Existen escasos estudios clínicos y generalmente, a pesar de que ya la estamos viendo como una enfermedad muy frecuente en los últimos años, todavía sigue siendo, creo que esto nos señala, ya está medio anémico el señalador, sigue siendo objeto de atención especializada en pediatría. El objetivo del tratamiento no nada más farmacológico, sino el tratamiento integral del paciente pediátrico va a ser controlar sus niveles de glucosa, disminuir la resistencia en la insulina, preservar la función del páncreas y limitar las complicaciones. Entonces, cualquier tratamiento tiene que ir dirigido a modificar estos componentes que son los que alteran la calidad de vida y enferman a nuestros pacientes.
Existen escasas opciones terapéuticas para pacientes pediátricos. Si bien en pacientes adultos tenemos una lista un poco mayor de opciones en cuanto a tratamientos farmacológicos, la lista en pacientes pediátricos es muy limitada. Y esto es porque se han hecho pocos ensayos clínicos en la población pediátrica. De hecho, les voy a mostrar prácticamente casi los más relevantes. Van a ver que son relativamente escasos en la literatura y las prácticas realmente se guían a través de extrapolar la información que ha funcionado en pacientes adultos. El paciente con diabetes mellitus tipo 2, al igual que el adulto, el paciente pediátrico, pueden presentar un periodo asintomático de la enfermedad y la evolución ser tan grave hasta debutar con cetoacidosis diabética o con un estado hiperosmolar. En el paciente que ya llega en estados graves, cetoacidosis y estado hiperosmolar, obviamente requiere tratamiento con hidratación hídrica, con manejo con insulina, corrección de electrolitos séricos. Sin embargo, esto ya sería motivo de otra plática, revisar el manejo. Prácticamente ahorita nos vamos a enfocar en lo que es el tratamiento ambulatorio del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Dentro de esta evolución podemos tener pacientes sin ninguno de los síntomas que puede ser diagnosticado a lo mejor por un escrutinio o pacientes que ya empiezan a tener molestias. Todo aquel paciente que debuta con cetoacidosis o con deshidratación o con una glucosa aleatoria mayor de 200 o una hemoglobina glucosilada mayor de 8.5, el tratamiento inicial deberá ser con insulina. Una vez que se controlan esta sintomatología y los valores bioquímicos del paciente, se puede trasladar a otro tratamiento farmacológico. El tratamiento debe ser integral. Ahorita yo solamente me enfocaré a lo que es el tratamiento de fármacos, pero quizás sea una parte no de las más importantes del tratamiento del paciente con diabetes. El tratamiento tiene que ir primeramente dirigido a normalizar los niveles de glucosa y las metas de cualquier paciente diabético pediátrico será tener una hemoglobina glucosilada menor al 7% y que sus automonitoreos sean de 70 a 120, disculpen el error que faltó el 0 ahí. La estrella de nuestro tratamiento farmacológico y casi la única opción en pacientes pediátricos va a ser metformina. Es el único fármaco que ha sido probado por la FDA para su uso en pacientes pediátricos con diabetes mellitus tipo 2, aparte de la insulina. Y ha sido lanzado en el mercado desde hace varios años y se ha probado su seguridad en pacientes pequeños. La metformina es como el tratamiento ideal en estos pacientes debido a que puede actuar en diversas de las alteraciones fisiopatológicas de la enfermedad. Nos disminuye la resistencia a la insulina, mejora la secreción en la célula beta pancreática, además de que incrementa la captura de glucosa, disminuye la lipólisis, disminuye la producción hepática de glucosa y disminuye el apetito y la absorción de glucosa. Entonces es como la estrella del tratamiento. No hay una dosis ponderal en pediatría como lo usamos con antibióticos o con antipiréticos por kilo de peso, es prácticamente una dosis respuesta. No hay algún estudio que especifique claramente cuál debe ser la dosis inicial del paciente, aunque habitualmente se puede considerar empezar con dosis bajas de 250 a 500 miligramos por día e ir incrementando la dosis de acuerdo a la tolerancia del paciente y de acuerdo a su control metabólico. Les voy a presentar los pocos estudios clínicos que hay de tratamiento farmacológico que involucran pacientes pediátricos. Y este es el estudio con el cual la FDA aprobó el uso de metformina en pacientes pediátricos con diabetes mellitus tipo 2. Se trató de un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, que se realizó en muchos centros hospitalarios y en los cuales daban una dosis de 1 a 2 gramos al día de acuerdo a la respuesta clínica de los pacientes.
Realmente fue un seguimiento muy corto, fue solamente 16 semanas, en los cuales observaron que los pacientes en el grupo de metformina disminuían importantemente sus niveles de glucosa en comparación con placebo. Estos pacientes, de tener una media de 162, bajaron a 126 en comparación con aquellos del grupo placebo, que de 192 incrementaron sus cifras de glucosa. Lo mismo pasó con los niveles de hemoglobina glucosilada. Estos pacientes lograron mejorar su hemoglobina glucosilada, aunque la media no es el ideal que esperamos en las metas de estos pacientes, pero los pacientes en el grupo de placebo mantuvieron niveles de hemoglobina glucosilados en medias muy similares. Y es precisamente este estudio el cual fue la base para que se apoyara su tratamiento en diabetes tipo 2 en pacientes pediátricos. ¿Qué otros estudios se han hecho como para evaluar otras terapias farmacológicas involucrando pacientes pediátricos? Este estudio, en el cual se utilizaron periodos de insulina por poco tiempo, se los daban en un periodo de 16 semanas, fue un estudio que carece de mucha metodología, es no aleatorizado, solamente un seguimiento de 16 semanas, en el cual se utilizó una mezcla de insulina, iniciando dosis a 0.5 unidades por kilo por día, dividida en 2 dosis, y realizaban ajustes de acuerdo a la evolución. Los pacientes empezaban insulina, la suspendían y después mantenían su seguimiento. Como no tiene un grupo control, realmente no hay mucha validez en cuanto a su apoyo para utilizarlo en la práctica cotidiana, pero sí se observa obviamente que los pacientes con recién diagnóstico, al usar insulina, disminuyen sus niveles de hemoglobina glucosilada y mantienen estos niveles. Realmente todos estos meses de evolución pues definitivamente no son debidos a la aplicación de insulina, sino ya a las otras terapias coadyuvantes que se utilizaron. Otro de los ensayos clínicos que se ha realizado en pacientes pediátricos fue un estudio cegado en el cual compararon el uso de glimepirida de 1 a 8 miligramos en comparación con metformina. Involucró un mayor número de pacientes que los estudios que veíamos previos y recibieron un seguimiento en 24 semanas. Estos pacientes fueron seguidos de acuerdo a sus niveles de hemoglobina glucosilada y de acuerdo a sus niveles de glucosa inicial. Los niveles de hemoglobina glucosilada disminuyeron más en el grupo de metformina, que son las barras que están en blancas, aunque realmente la diferencia clínica no tuvo mucho impacto. Y en cuanto a los niveles de glucosa, glimepirida en algunos periodos de tiempo mostró una mayor eficacia en comparación con metformina, que en la mayor parte de las 4 semanas y al término del estudio mostró cierta superioridad metformina. En este estudio solamente concluyen que pudiera llegar a ser una opción más para el paciente pediátrico, pero no sustituir a metformina como primera elección. Otro de los estudios realizados en población pediátrica ha sido para probar estos nuevos fármacos, Exenatida en este caso, en el cual se comparó con placebo en dosis escaladas de 2.5 y 5 miligramos. Prácticamente este estudio hecho en niños fue para evaluar la farmacocinética, farmacodinamia y tolerabilidad de los pacientes. Una muestra muy pequeña, mostraron que los pacientes tenían escasos efectos adversos muy similares a los que presentan los pacientes pediátricos, y en cuanto a sus efectos en el metabolismo, en algunos periodos de tiempo mostró diferencias significativas en comparación con el grupo placebo en cuanto a los niveles de glucagón, que es uno de los principales efectos de este fármaco. Y la evaluación en lo que respecta a niveles de glucosa, sí hubo en algunos periodos de tiempo en los que mejora ya el seguimiento en las pruebas de CLAM euglucémico, prácticamente no hay muchas diferencias, y lo mismo en hemoglobina glucosilada. Hay ciertos periodos en los cuales sí mostró cierta efectividad, pero realmente no fueron resultados impactantes como para que nosotros podamos desplazar todavía a metformina o dejarla como primera opción. Y prácticamente son todos los estudios de intervención que se han publicado en población pediátrica.
Hay varios estudios que se están realizando ahorita en marcha, algunos desde el 2004 y quizá el más importante y del que todos estamos esperando los resultados, que es el estudio Today, en el cual se está comparando 3 grupos, metformina, 1 gramo dividido en 2 dosis, estudios, se tuvo que extender un poco más el reclutamiento de la muestra. En enero de este año se presentó la caracterización basal de estos pacientes, pero todavía no se han publicado los resultados en cuanto a las comparaciones de los 3 grupos. Y así hay algunos otros estudios en la literatura, bueno, que se están llevando en marcha, algunos probando incretina, probando metformina con insulina, algunos con algunas deficiencias metodológicas en cuanto a tamaño de muestra, otros un poco más complejos, pero ninguno de estos todavía ha publicado sus resultados. De manera que las guías actuales para el tratamiento con diabetes mellitus tipo 2, apoyado por la ADA y la Academia Americana de Pediatría, pues inician con la educación del paciente diabético, tanto en su enfermedad como en la modificación de los estilos de vida, que se hablará a continuación. Hay algunos pacientes que pueden estar controlados perfectamente con esto, el paciente que requiere un apoyo adicional, la primera elección será tratamiento con metformina. La dosis máxima recomendada por la Academia Americana de Pediatría y la ADA en pacientes pediátricos son 2 gramos al día, aunque en algunos estudios se han utilizado dosis hasta 3 o 4 gramos, pero la recomendación actual es como tope 2 gramos al día. Y la meta es que nuestro paciente mantenga cifras de glucosa menores a 126 con niveles de hemoglobina glucosilada por debajo de 7. Si con metformina o cambios en el estilo de vida el paciente cumple su meta, se recomienda darle seguimiento cada 3 meses. Si no se alcanza esta meta, traspolado de la información que se ha documentado en adultos, se recomienda agregar insulina por la noche, glargina o detemir. La dosis con la que se puede empezar es de 0.3 a 0.4 unidades por kilo por día. Si este paciente con metformina, estilos de vida e insulina alcanza sus metas, lo mismo su seguimiento cada 3 meses. Si no alcanza sus metas, obviamente siempre hay que volver a reforzar la educación, ver cuáles son las fallas que está teniendo el paciente a su tratamiento y en dado caso después de haber reforzado estas medidas y la meta no se alcanza, pues se tendrá que individualizar e intensificar el tratamiento. No hay guías como tales, hay quien ha utilizado mezclas de insulina, esquemas intensivos, bombas o en algunos pacientes agonistas de GLP-1 o inhibidores de DPP-4. No hay guía como tal, sigue siendo pues prácticamente el tratamiento farmacológico a base de metformina. Entonces, el paciente tiene que recibir un tratamiento integral, ya vimos el control de su glucosa, pero también tenemos que evaluar las posibles complicaciones o comorbilidades asociadas en el paciente pediátrico con obesidad. Entonces hay que estar determinando el perfil de lípidos, se recomienda que sea anual y que estos pacientes alcancen las metas. Cuando el paciente no alcanza las metas, siempre en pediatría preferimos intensificar las medidas de alimentación antes de agregar fármacos. Si a pesar de eso el paciente sigue teniendo un riesgo cardiometabólico elevado, se podrán utilizar estatinas y fibratos. En cuanto a la presión arterial, que debe ser medida de forma rutinaria, aquellos pacientes que pasan de su mayor de percentil 95, aquí está mal, disculpen el error, se recomienda iniciar con inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y realizar el tamizaje de complicaciones. Para microalbuminuria sería prácticamente la misma indicación en los adultos, podemos empezar a utilizar inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Pues prácticamente es la información que les traigo acerca de lo que está aprobado en pacientes pediátricos con diabetes tipo 2 de tratamiento farmacológico. Y le cedo la palabra a la maestra en ciencias. Muchas gracias, doctora Miranda. A continuación le voy a ceder la palabra a la doctora Patricia Guadalupe Medina Bravo. Ella es pediatra endocrinóloga, maestra en ciencias médicas y actualmente se encuentra trabajando en el Departamento de Endocrinología del Hospital Infantil de México Federico Gómez.
Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación para participar esta tarde con ustedes acerca de lo que es manejo dietético y otras alternativas terapéuticas de manejo en pacientes adolescentes con obesidad y diabetes tipo 2. Vamos a revisar lo que son las metas de tratamiento en niños y adolescentes con obesidad y diabetes, el tratamiento dietético recomendado, ejercicio y otras opciones terapéuticas como podrían ser la cirugía bariátrica y bueno, finalmente concluiremos con algunas recomendaciones. Bueno, sabemos que la diabetes tipo 2 es una de las principales complicaciones de los niños y adolescentes que tienen obesidad. Sabemos que el mecanismo fisiopatológico de la misma es la resistencia a la acción de la insulina, por lo cual la meta del tratamiento va a ser disminuir esta resistencia a la acción de la insulina y preservar la función de la célula beta. Una de las partes más importantes del tratamiento, como ya lo mencionó anteriormente la doctora Miranda, son los cambios en el estilo de vida, es decir, la realización de una alimentación saludable y ejercicio, aunadas a la educación en diabetes y posteriormente al tratamiento farmacológico. Las principales metas del tratamiento en estos niños incluyen la disminución de la hemoglobina glucosilada, la disminución obviamente de los niveles de glucosa, el tratamiento de las comorbilidades, principalmente dislipidemia e hipertensión arterial, y la prevención o bien el retardo de la aparición de complicaciones crónicas. A diferencia del adulto, las metas del tratamiento en los niños varían dependiendo del grupo etario. Esto es porque la población pediátrica es más susceptible de presentar hipoglucemias y sobre todo hipoglucemias graves. En el caso de los adolescentes es el grupo que mayormente se ve afectado con diabetes tipo 2 y tenemos como metas en el tratamiento en la glucemia preprandial de 90 a 130, en el postprandio de 90 a 150, con una meta de hemoglobina glucosilada menor al 7.5%. Estas son las recomendaciones actuales que probablemente en un tiempo se acerquen, sobre todo en los adolescentes, más a lo recomendado actualmente en adultos, con el fin de disminuir y prevenir la aparición de complicaciones crónicas. En niños más pequeños, como vemos, las metas de hemoglobina glucosilada son diferentes, es en el caso del grupo de los escolares, menor de 8%, y en el caso de los niños pequeños, la hemoglobina glucosilada deberá mantenerse entre 7.5 y 8% por el riesgo de las hipoglucemias. En el algoritmo de tratamiento